Si la economía no es social y solidaria, ¿es capitalismo tecnofeudal? La cosa se pone fulera, pero no te apenes. Los trabajadores y trabajadoras saben buscar en la historia y en el presente. Bueno, hay receta, es la receta del Fondo Monetario Internacional, hay ejecución de esa receta, uno puede entrever, ¿por qué no?, algunos resultados, y para cumplirla uno puede entrever también medidas que se pueden tomar. Porque además, bueno, en este caso vienen escritas como los ingredientes. Miguel Giudicati, ¿cómo andás? ¿Bien? Buen día, Pablo, ¿cómo andás? Siempre hay receta, una era la de mi abuela, que hacía muy rica, Sí. las comidas, y las recetas de fondo en general no suelen ser tan ricas. Amargas. Suelen traer malas noticias, amargas, ácidas, Sí. feas, no cocina rico. Alguno diría, Miguel, tan pasadas. No está, por lo menos para las mayorías populares, en general las recetas de fondo no son sabrosas. Bueno, vamos a ir un poco por ahí en esta jornada porque la semana pasada ha dejado una receta, uno diría también un informe bien sustancioso, bien fino, además con muchas imposiciones. Sí, Pablo, bueno, en principio se cumplió el informe de revisión. Argentina viene incumpliendo algunas metas, pero pareciera que siga la molina, especialmente las vinculadas a acumulación de reservas, y hubo ahí una nota al pie vinculada a que el déficit fiscal, que el gobierno lo vende como superado, y parece que es un poco dibujo, y empiezan a haber algunas señales de alerta de parte del fondo, y obviamente se aprobó el informe, se aprobó la revisión, se aprobó el desembolso que estaba previsto, pero empiezan a haber algunas exigencias de fondo que tienen que ver obviamente con la meta de acumulación de reserva, que se empieza a cumplir con más consistencia, pero también que el superávit fiscal deje de ser un dibujo y que se empiece a solventar o sostener con mayores medidas de ajuste en términos de, obviamente, reducir el paquete de gastos, más de lo que ya el gobierno nacional redujo desde diciembre de 2023, pero además ahora con una exigencia vinculada a profundizar reforma, especialmente reforma impositiva, donde el peso de esa reforma impositiva va en la línea de lo que viene sosteniendo el gobierno, evitarle carga impositiva a especialmente grandes empresas o empresas de grandes aportes de capital o grandes proyectos de inversión, como por ejemplo los RIGI o Super RIGI, y pasar esa, obviamente porque eso implica menor recaudación, pero pasar el peso de esa mayor recaudación hacia las grandes mayorías de trabajadores, ¿no? Poner el ojo más en aumentar la carga impositiva o la masa impositiva para que los trabajadores paguen ganancias, a aumentar la carga y la masa impositiva para los trabajadores que pagan autónomos. Hay de hecho muchos monotributistas que estaría pagando más o estarían más incluidos, y obviamente seguir grabando todas las cuestiones que tienen que ver con impuestos de fácil recaudación, como por ejemplo es el IVA, o sea, que mayor sea la carga impositiva sobre las mayorías populares. Ahí yo les compartí, de hecho si pueden mostrar, hay una placa, la placa número 1. Tenemos placa, producción propia acá de Miguel. Ahí, Pablo, que muestra un poco cómo viene funcionando. Uno podría mirar la historia de recaudación impositiva en la Argentina en los últimos 20, 25 años, y se observa que esa estructura impositiva que tiene todo nuestro país es bastante regresiva, ¿no? La mayor parte de la recaudación está asociada a IVA, más del 30 o 34% asociada a IVA. Es el naranja que vemos ahí en la torta, que es importantísimo, ¿no? Que es bastante, y uno puede decir, bueno, eso pasó un año. No, son los últimos 25 años. Uno podría decir, bueno, si ese impuesto de 21% en la mayor cantidad de bienes y servicios, que empezó allá por la época de convertibilidad con Domingo Felipe Cavallo. Obviamente el IVA existía, pero esa tasa no, porque era menor la tasa, que se dijo era una medida transitoria y quedó transitoria para siempre, digamos, ¿no? Hace ya más de 30 años. Se entiende que la mayor carga de tributación está ahí porque es un impuesto de fácil recaudación. Uno pasa por la línea de caja, si es formal, lo paga. Lo que también hay que entender es que es absolutamente regresivo porque grava con ese porcentaje tanto a los que tienen
ABC1, la pirámide de consumidores de poder de ingreso, de poder de compra, como también a las clases más bajas, a las clases de ingresos más bajos. Digamos, vos podés comprar más o menos, pero todos pagan. Y exactamente, todos pagan lo mismo, aparte. Todos pagan lo mismo, especialmente hay algunos rubros que tienen una alícuota más baja de 10,5, algunas exenciones, pero en general la mayor parte de los consumidores argentinos de mucho ingreso o de poco ingreso paga, y por eso está fuertemente asociado a un tributo altamente regresivo. Y Miguel, después, esto del IVA es interesante. Esto pone en cuestión la famosa frase "con la nuestra", ¿no? Porque acá la ponemos todo, digamos. Con la nuestra, si uno se fija, 1/3 de la recaudación de los últimos 25 años, ahora ha bajado. Después cuando miremos la placa 2 vemos que obviamente hay una explicación de por qué baja el peso del IVA, pero los últimos 25 años con la nuestra es con la que aportan al menos 1/3 de la recaudación tributaria argentina, la ponen todos los ciudadanos argentinos, los que tienen más ingresos y los que tienen menos ingresos. Obviamente que las reformas que pide el fondo van en la línea de que sigan pagando más los que menos ingresos tienen. Bueno, y ahí aparece después en los segundos rubros, en esa placa 1, aparecen los aportes de la Seguridad Social, que ahí también los trabajadores aportan, y las empresas también, pero los aportes de los trabajadores son importantes, y después las tributaciones vinculadas a ganancia, porque bueno, en muchos periodos de tiempo se amplió la base de tributación, que es lo que viene pidiendo el fondo nuevamente, para que más trabajadores paguen más impuestos a las ganancias. Voy a hacer la síntesis, Miguel, para los que están solo en radio: de IVA 34%, correcto, de seguridad social 24%, de ganancias 21%, te da casi el 70-80% de la recaudación. Esto es promedio de los últimos 25 años en la Argentina. 25 años, exactamente. Y si se fijan, Pablo, y lo comentás para los oyentes, en esa placa 1, cuando uno dice, bueno, y los que tienen mayor estructura o riqueza patrimonial, ¿cuánto graban? 2%. Solo 2% de bienes personales. Uno diría la pirámide ABC1, que más capacidad de compra, más poder de compra tienen. Bueno, solo un 2%. Y eso se sostuvo así en los últimos 25 años y se mantiene en este año 2026. Si pasamos a la placa 2, Pablo, que ahí seguramente la tiene. Sí, también en la placa 1 aparece el impuesto país tan criticado y cuestionado, y apenas fue el 2% de la recaudación. Apenas 2%. Y casi ni figura el que en su momento se sancionó por el de emergencia a la riqueza en la pandemia, que fue muy poco, era un 0, o sea, todo lo que tenía que ver con, en caso de bienes personales o impuesto país, que eran aquellos que grababan operaciones en el exterior, como viajes, consumos en el exterior, que en general uno podría asociarlo a mayores patrimonios, mayor capacidad de compra, muy por debajo del 2%, o sea, se grababa muy livianito, se graba muy livianito a las mayores posiciones patrimoniales. Y en la placa 2, Pablo, sí, la estamos viendo. Se mantiene un poco, el orden de los principales 3 tributos. Ahí empieza a tener más peso el de aportes de la Seguridad Social, que casi supera, o está ahí cerca del 40%. Cayó la recaudación de IVA, obviamente. Cuando uno analiza esos datos, son enero, febrero, marzo de 2026, primeros 3 meses, tiene que ver con la caída en el consumo, claramente, digamos. La menor recaudación de IVA tiene que ver con la menor venta, la menor capacidad de consumo que tienen los argentinos y la caída del consumo, pero sigue estando dentro de los 3 principales tributos. Y nuevamente, si vamos a lo que tiene que ver con bienes personales, bueno, es ínfimo la recaudación en bienes personales, que tiene que ver con estructura de patrimonio más importante que el resto de la ciudadanía. Conclusiones, Pablo, digamos, la estructura tributaria argentina ya es regresiva, fuertemente castiga a los que menos ingresos tienen, y las recetas estas que comentaste que vienen del fondo es que hacia adelante esta estructura regresiva se vuelva todavía más regresiva y que paguen más trabajadores impuestos al consumo, más trabajadores impuestos a la ganancia, más carga impositiva para los autónomos, que paguen más aportes impositivos a través de, por ejemplo, gravar más fuertemente impuestos como monotributo. No, el fondo no habla en su informe sobre romper con algún tipo de medidas este tipo de desigualdad, ¿no? No, en general... Y en general es coincidente con el espíritu y el accionar de fondo desde su creación, que es
políticas en general que ellos llaman consistentes, que traducida para el común individuo que va por la calle haciendo su trabajo todos los días y ganándose su mango, es políticas de ajuste, de desregulación, de favorecer en general la apropiación de grandes capitales de los principales patrimonios de las economías, y que esa apropiación de esos capitales en general venga acompañado de, si es posible, una nula tributación, y si no, si hay tributación, que haya flexibilidades y escenarios de exenciones, como lo son, por ejemplo, los programas de RIGI y Super RIGI, para que las empresas inviertan y paguen poco o casi nada de impuestos y de recaudación, para un Estado que obviamente más esa recaudación puede hacer política pública, pero obviamente hay distintas versiones de Estado que prefieren no recaudar, prefieren ajustar, y lo que recaudan en general redireccionarlo hacia esquemas de promoción de inversiones que favorecen a capitales extranjeros y concentrados. De estos dos gráficos que mostraste, de estas tortas, porque en definitiva es la torta que se reparte, de acá, por ejemplo, sale el subsidio para Mercado Libre. Exactamente, los subsidios que salen para la empresa, la principal empresa líder en Argentina de ventas online, y salen de esos rubros, y en general son con la nuestra, digamos, ¿no? Con ese 30 y pico % de torta que aportan todos los ciudadanos argentinos, con más ingreso o con menos ingreso, a través de línea de caja cuando consumen y pagan IVA. Bueno, Miguel, muy interesante, ¿eh? Dejamos ahí guardado estas placas. Estaría bueno, no creo que haya demasiados cambios favorables o menos desiguales en el próximo cuatrimestre, por cierto, del 2026, pero es muy interesante para hacerle el seguimiento, además tomando en cuenta que ahí tiene como una mirada también personal la tuya, el seguimiento en particular. Así que lo dejamos, dejamos un cuatrimestre más si querés y vemos qué está pasando con esa torta, ¿no? Sí, mi sensación, Pablo, coincide con la tuya, es que difícilmente se vuelva más progresiva, difícilmente los que mayores posición patrimonial tienen y posición más acomodada tienen, empiecen a pesar más en la tributación, y de hecho el fin de semana circularon algunos informes de organismos, de consultoras internacionales, que dan cuenta de que, bueno, lo que sucede en Argentina es una realidad local, es una realidad regional de América Latina, y donde los que menos tienen son los que más destinan de sus presupuestos a pagar impuestos, y los que más tienen son los que en general se ven más beneficiados de o menos carga tributaria o mayores exenciones impositivas. Miguel, cuando arrancamos junio y aparecen aumentos de transporte nuevamente y aumento de todos los servicios básicos, porque ya anunciaron luz, anunciaron gas, y las empresas de comunicación también te llaman por teléfono y te dicen el porcentaje que van a aumentar. Todo eso termina repercutiendo y engrosando la tortita de IVA. Eso termina repercutiendo y engrosando la tortita de IVA por tasa, digamos, ¿no? Porque sobre esas facturas que valen más, que hay que pagar más, se aplica el 21, con las excepciones que mencionamos de los que tienen 10,5 o no tributan. Pero en general las facturas son más caras. El 21 sobre una factura más cara hace que se engrose esa masa. Empieza a aparecer por qué cae ese porcentaje en el peso de los otros rubros, porque cada vez más argentinos o dan de baja servicios, ¿sí?, o directamente se privan de esos consumos. Entonces aumenta la tasa y aumenta la factura, el valor de la factura, pero cada vez más hogares son los que se endeudan para pagar esos servicios o esas canastas, o directamente se empiezan a privar de esos servicios. Así que hay que ver ahí el equilibrio o la diferencia entre aumento de factura y de tasa impositiva versus masa de trabajadores o hogares que pagan esas facturas porque no alcanza su ingreso para llegar a fin de mes. Miguel, la seguimos la semana que viene. Te mando un abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, receta para el desastre, decía el Zócalo ahí que compartimos en el streaming audiovisual. Pasó por aquí Miguel Giudicati, economista, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes.